La calma era una moneda de cambio en American Fork, Utah, un vecindario distinguido, donde las casas grandes y los jardines inmaculados simbolizaban la vida que la gente aspiraba a tener. Era un lugar donde lo terrible simplemente no sucedía. Por eso, el llamado que entró a la línea de emergencia el 12 de junio de 2024, a las 12:40 del mediodía, se sintió como una anomalía discordante. La voz al otro lado de la línea era la de un adolescente, uno de los hijos de los Johnson, temblando mientras intentaba articular las palabras. Acababa de regresar a casa y había encontrado a sus padres inconscientes. No había escuchado ruidos, ni había visto señales de allanamiento. Cuando los oficiales llegaron al lugar, la imagen que se encontraron era de una paz macabra, un contraste brutal con la escena que se desarrollaba. La puerta de entrada no estaba cerrada con llave, y no había rastros de lucha o de una irrupción violenta. El joven recibió a la policía y en un silencio pesado, los guió a la habitación principal. Lo que vieron dentro conmocionó a los oficiales hasta la médula. En el dormitorio principal yacían los cuerpos sin vida de Olin Johnson, de 50 años, y de su esposa, Carolyn Johnson, de 52. Carolyn presentaba múltiples heridas que, de inmediato, se entendieron como fatales. Olin, por su parte, tenía una herida única en la cabeza. Junto a su cuerpo, sobre la cama, había una pistola. La escena era aterradora, pero lo que la hacía verdaderamente inquietante era el entorno. La casa de $1,500,000, la cual había sido el hogar de la pareja durante 32 años y donde criaron a 6 hijos e hijas, respiraba un orden impecable. No había nada fuera de lugar, ni signos de forcejeo, ni objetos robados. Las pertenencias personales seguían intactas. El caos de la violencia más extrema se había desatado en un santuario de la estabilidad, dejando una pregunta que caló hondo en los investigadores. ¿Qué fuerza o qué colapso interno pudo haber provocado una tragedia tan demoledora en una familia que, a ojos de todos, parecía tan amorosa y unida? La policía, acordonando rápidamente la zona, comenzó a procesar las primeras y escalofriantes pistas. El arma encontrada, registrada a nombre de Olén, era el punto focal. La ausencia de otras huellas dactilares, aparte de las suyas, y los rastros de pólvora en sus manos, comenzaban a dibujar un panorama claro, aunque incomprensible. La hipótesis preliminar de un crimen sin terceros, un asesinato seguido de suicidio, se instalaba en la mente de los detectives, pero el vacío del por qué era inmenso. La historia de los Johnson, que hasta ese día había sido un relato de disciplina, música y viajes familiares, se transformaba de golpe en un caso frío, sin motivo aparente. El silencio, que ahora reinaba en la espaciosa sala de estar, era más ensordecedor que cualquier grito, anunciando el fin de una era y el comienzo de una investigación que revelaría las grietas ocultas bajo el barniz de la perfección. Para entender la magnitud de la tragedia, es vital retroceder en el tiempo y conocer a las personas que estaban en el centro de esta historia. En el caso de Carolyn Johnson, su vida era un pentagrama de disciplina, pasión y dedicación. Nacida el 29 de febrero de 1972 en Provo, Utah, Carolyn fue una mujer que construyó su camino con una tranquila determinación. Tras terminar la escuela, se mantuvo cerca de su hogar e ingresó en la prestigiosa Universidad Brigham Young, BYU. Allí obtuvo su licenciatura y poco después su talento la llevó de vuelta a los pasillos académicos, pero esta vez como instructora. Su carrera comenzó como asistente de enseñanza, ascendiendo rápidamente
hasta convertirse en profesora titular de canto. Esta labor pronto se convirtió en su auténtica vocación. La música y la enseñanza no eran solo un trabajo para Carolyn, eran el eje de su existencia. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera llevar su pasión más allá de los límites del campus, abriendo un estudio de canto privado en su propia casa. Allí se dedicaba a sus alumnos de manera individual, cultivando talentos con la misma meticulosidad con la que abordaba su propia vida. Pero su impacto no se limitaba a las lecciones. Carolyn era una artista activa, cantaba en un cuarteto vocal femenino, participaba en producciones de musicales y se involucraba en proyectos musicales en varias ciudades de Estados Unidos. Su vida giraba constantemente en torno a estas actividades. Era una mujer enfocada en sus objetivos, que deliberadamente evitaba el drama innecesario, concentrándose en forjar una carrera sólida y respetada. Aquellos que trabajaron a su lado la describían con términos que subrayaban su profesionalismo: organizada, sincera e increíblemente devota a su arte. Era el tipo de persona que infundía confianza, una roca de estabilidad. Para el momento en que conoció al hombre que se convertiría en su esposo, Carolyn ya había labrado una reputación profesional inquebrantable y tenía una visión meridianamente clara de cómo quería que fuera su vida. Esta claridad y este compromiso con la estructura harían que, en apariencia, encajara a la perfección con la personalidad de Olen, quien entraría en su vida para complementarla con su propia dedicación al orden y al servicio. La música de Carolyn y la disciplina de Olen parecían destinarles a construir un hogar tan inamovible como las montañas de Utah. El escenario estaba listo para la construcción de un castillo de estabilidad, pero como veremos, ni la estructura más rígida es inmune a las presiones internas. Si la vida de Carolyn era una sinfonía, la de Olin Johnson era una estructura militarmente organizada. Nacido el 29 de marzo de 1967, en el mismo American Fork, Utah, creció en un hogar donde la fe y la disciplina no eran solo valores, sino los cimientos de la vida diaria. Desde una edad temprana, Olen fue reconocido por su sentido de la responsabilidad y su implacable ética de trabajo. Esta seriedad y compromiso se manifestaron plenamente al cumplir los 18 años, cuando partió para una misión de 2 años en Portugal, en nombre de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Durante este periodo, se sumergió en el idioma y la cultura, dedicándose a la actividad religiosa. Este tiempo en el extranjero fue fundamental. Moldeó su sentido del orden, fortaleció su resiliencia y le inculcó una rutina rigurosa que llevaría consigo durante toda su vida. Al regresar a Estados Unidos, Olen se inscribió en la Universidad Brigham Young, donde obtuvo un título en lengua portuguesa y relaciones internacionales. Inicialmente, su carrera lo llevó a la enseñanza en un centro de preparación de misioneros, pero con el tiempo migró hacia un campo donde podía fusionar su amor por la organización, la seguridad y la educación. Olen se involucró en proyectos de diseño de campos de tiro y complejos tácticos de entrenamiento para agencias de aplicación de la ley, incluyendo instalaciones utilizadas por la prestigiosa Academia del FBI en Cuántico. Con el tiempo, fundó su propio negocio, especializándose en el diseño y la construcción de este tipo de complejos. Esto habla de un hombre que no solo valoraba la estructura, sino que se dedicaba a construirla física y metafóricamente. Era bien conocido por su precisión y su férrea disciplina interna. Valoraba el orden en cada aspecto de su vida, en el trabajo, en su hogar
y en sus relaciones personales. Durante más de 2 décadas, sirvió como voluntario en el equipo de búsqueda y rescate del condado de Utah, participando en operaciones a lo largo de la región. Sus colegas lo recordaban como una persona que mantenía la calma bajo presión, confiable y que nunca perdía el control, incluso en las situaciones más estresantes. Olin Johnson se presentaba como un pilar de estabilidad, un hombre que se definía por el control y el servicio. Era el contrapunto perfecto para la pasión artística de Carolyn. Juntos, prometían construir una vida inquebrantable. Sin embargo, en esta misma perfección residía una fragilidad silenciosa, la dificultad de un hombre tan estructurado para lidiar con el desorden del interior, con las emociones que no podían ser planificadas ni controladas. Esto con el tiempo se convertiría en un factor de tensión invisible. La historia de amor de Olen y Carolyn comenzó con una sencillez que presagiaba una vida tranquila. El encuentro tuvo lugar a principios de los años 90, cerca del escaparate de una pequeña pastelería dentro de una librería, muy cerca de la universidad donde Olen trabajaba a tiempo parcial. Entre libros y dulces, entablaron una conversación casual, breve, pero con una calidez que perduró en la memoria de ambos. Olen, siempre directo y decidido, le pidió su número de teléfono y la llamó esa misma noche. Esa llamada encendió la chispa que lo iniciaría todo. Se casaron poco después, el 24 de abril de 1992, en Salt Lake City. A partir de ese día, comenzó su vida juntos, un camino que duraría 32 años. Poco después de la boda, Olen y Carolyn se instalaron en un ritmo mesurado y predecible. Adquirieron una casa grande en American Fork, valorada en alrededor de $1,500,000. Con el tiempo, su familia se expandió hasta incluir a 6 hijos e hijas. Carolyn se dedicó por completo a la crianza de sus hijos. Se centró en la educación y la música, ayudando a desarrollar sus talentos, seleccionando canciones para sus actuaciones y asistiendo a cada concierto y concurso. Olen, por su parte, fomentaba sus actividades deportivas, los guiaba en el karate y los llevaba a acampar, además de participar en eventos escolares. Su hogar era un nido constante de actividad y creatividad, lleno de música. Alguien siempre estaba cantando o tocando el piano. Las paredes estaban adornadas con fotografías enmarcadas de actuaciones, vacaciones y hitos familiares. El espacioso salón no era solo un lugar de descanso, sino el epicentro de las cenas familiares donde compartían las historias del día y planeaban los fines de semana. Llevaban un estilo de vida activo, con viajes de esquí, salidas a la naturaleza y travesías en coche por todo el país. Viajaron al extranjero, visitando lugares como Europa y Australia, además de recorrer numerosos parques nacionales de Estados Unidos. Estos no eran simples descansos, sino experiencias diseñadas para exponer a sus hijos al mundo y fomentar su autosuficiencia. En las redes sociales, Carolyn publicaba a menudo instantáneas de su vida, rostros sonrientes, reuniones festivas, ensayos musicales y noches en casa. Las fotografías mostraban un hogar acogedor, un jardín bien cuidado y a su familia reunida alrededor de la mesa. Sus mensajes eran sencillos, llenos de amor y gratitud. Olen aparecía menos en las fotos, pero siempre estaba cerca de su familia. Desde fuera, su vida parecía sacada de un libro de cuentos. Los vecinos los consideraban una familia unida y respetuosa. Todo parecía armonioso y sólido. Sin embargo, detrás de esa fachada pacífica, comenzaron a aparecer fisuras, al principio apenas perceptibles. Las conversaciones se acortaron.
Unos pocos intercambios de miradas tensas se prolongaban más de lo necesario. Nada alarmante, al menos por el momento. Pero la presión invisible que se acumulaba bajo la superficie empezaba a buscar una vía de escape, anunciando un cambio sutil en el ritmo mesurado de los Johnson. A pesar del retrato de estabilidad que la familia Johnson ofrecía al mundo, la tensión interna, ese peso invisible de la perfección, comenzó a buscar su punto de quiebre. El año 2020, que trajo consigo una oleada de incertidumbre global, actuó como un catalizador, intensificando las presiones que Olen había reprimido durante años. Aunque su negocio seguía siendo rentable y la vida familiar mantenía su estructura, el control emocional de Olen empezó a fallar. Antes de esta época, Olen había experimentado episodios leves de lo que se interpretó como agotamiento o depresión, pero siempre lograba reencauzarse gracias a su férrea disciplina. Sin embargo, en 2020, las señales fueron más pronunciadas y se manifestaron de una manera que por primera vez puso en alerta a la familia. Una noche, en medio de una discusión que comenzó de manera trivial, el tipo de desacuerdo que cualquier pareja podría tener, Olen estalló. Su reacción fue desproporcionada, una explosión de rabia contenida que contrastaba radicalmente con su imagen pública de hombre sereno. Los detalles exactos de la disputa permanecen velados, pero el resultado fue innegable. Olen se abalanzó contra algunas de sus pertenencias, arrojándolas con una violencia que destrozó el silencio de la casa. Fue un evento breve, pero su intensidad reveló una profundidad de conflicto que no podía ignorarse. Caroline, aterrada por la furia incontrolable que emanaba de su esposo, hizo lo que nunca había imaginado. Llamó a la policía. Era una grieta dramática en el muro de su vida perfecta. La llegada de los oficiales al hogar de los Johnson fue un momento de vergüenza y pánico. El reconocimiento público de que su vida no era tan armoniosa como parecía. Sin embargo, en el espíritu de mantener el orden y la fachada, y quizás por miedo a las consecuencias de un informe oficial, Caroline se retractó rápidamente. Clasificó el incidente como un simple malentendido, asegurando a los oficiales que la situación estaba bajo control y que todo volvería a la normalidad. La policía se marchó, pero el daño ya estaba hecho. El episodio se disolvió en el silencio, barrido bajo la alfombra de la vida familiar. Olen, visiblemente avergonzado, prometió que nunca volvería a suceder. En la superficie, la calma regresó. No obstante, las secuelas psicológicas fueron profundas. Olen se volvió más retraído, más silencioso. La facilidad con la que había perdido el control, esa breve rendición a la furia, lo asustó, y como mecanismo de defensa, se refugió en la distancia emocional. Las conversaciones se hicieron más superficiales, el contacto visual más breve. La música de Caroline y la disciplina de Olen, antes armoniosas, empezaron a sonar como notas desafinadas, anunciando un cambio imperceptible, pero constante, que conduciría al sombrío clímax de 2024. Capítulo 6. Alienación y el retorno de la sombra. Tras el incidente de 2020, la sombra que Olen había intentado disipar con disciplina regresó con una tenacidad silenciosa. No era un regreso espectacular, sino una erosión gradual, un goteo constante de agotamiento mental y emocional. La depresión, que antes se manifestaba en brotes puntuales, ahora se anidaba en su rutina diaria. En lugar de buscar ayuda o confrontar su dolor, Olen, fiel a su naturaleza, se atrincheró en el único lugar que le ofrecía una sensación de control: su trabajo. Se hundió en su negocio, dedicando horas interminables a diseñar complejos tácticos y a gestionar los detalles de su empresa.
Las luces de su oficina en casa a menudo permanecían encendidas hasta bien entrada la madrugada. La fatiga se convirtió en su compañera constante, mientras que antes la disciplina de Olen le había servido para construir una vida de éxito. Ahora se transformaba en una herramienta de evasión, una prisión autoimpuesta. Estaba presente físicamente, pero ausente en espíritu. Caroline, con su propia carga de trabajo y sus 6 hijos, sintió la creciente distancia. Como había hecho durante toda su vida, asumió la responsabilidad de mantener unida la estructura familiar. Se encargó de las finanzas, coordinó las actividades de los niños y trató de compensar la ausencia emocional de su esposo. Era una profesora de canto que dominaba la melodía de su vida, pero de repente, la música de fondo de su matrimonio se había vuelto tenue, casi inaudible. La alienación se instaló en el gran hogar de American Fork. Las conversaciones entre Olen y Caroline se volvieron superficiales, centradas únicamente en los aspectos logísticos de la familia, la agenda de los niños, las facturas, los compromisos sociales. No había intimidad, ni intercambio de sentimientos, solo formalidades necesarias. Olen se retiró a su cubil, su santuario de orden y trabajo, mientras que Caroline hacía malabares con la vida en el resto de la casa. El amor seguía existiendo, pero estaba envuelto en una capa de ansiedad y silencio incómodo. La atmósfera de la casa, que antes vibraba con la música y las risas, adquirió una cualidad extraña, una quietud tensa, como si una densa niebla emocional hubiera descendido sobre ellos. La fachada social, sin embargo, se mantuvo inquebrantable. En público, eran los Johnson, la pareja devota y exitosa. A medida que avanzaba 2024, los signos de la crisis inminente se hicieron más evidentes, aunque imperceptibles para quienes no vivían bajo ese techo. Olen dormía cada vez menos. Sus noches eran largas, sus días cargados de una fatiga profunda que ni siquiera su disciplina podía ocultar por completo. Era la imagen de un hombre que se aproximaba a su límite, una represa de autocontrol a punto de ceder. El incidente de 2020 había sido un temblor. Ahora se acercaba el momento del colapso total. La presión psicológica había alcanzado su punto de saturación, y la sombra que había regresado se preparaba para engullir la luz de su vida. Para los investigadores del condado de Utah, el hogar de los Johnson dejó de ser un símbolo de estabilidad para convertirse en una escena fría y clínica. El reto no era encontrar al culpable, pues las pruebas apuntaban a un desenlace obvio, sino descifrar el proceso que condujo a Olen a cruzar el umbral de la violencia. La reconstrucción de la cronología de los hechos se centró en los días inmediatamente anteriores al descubrimiento, fijando la atención en el 10 de junio. Los cuerpos no fueron descubiertos hasta 2 días después, el 12 de junio. Esta ventana de tiempo permitía a los detectives deducir que la tragedia había ocurrido en la quietud de la noche del lunes, 10 de junio. El meticuloso trabajo de los forenses fue crucial. En el dormitorio principal, el cuerpo de Caroline presentaba múltiples heridas de bala. La ausencia de signos de defensa en ella y la forma en que su cuerpo había sido colocado indicaba una falta de lucha o, lo que es más perturbador, que los disparos se habían efectuado de forma repentina e inesperada. El cuerpo de Olen, con una herida única y fatal en la cabeza, se encontraba a su lado. El arma, la pistola registrada a su nombre, yacía en la cama, confirmando el método. Las pruebas de residuos de pólvora en sus manos y las huellas dactilares exclusivas del arma reforzaron la hipótesis inicial del asesinato-suicidio.
Sin embargo, el relato de la violencia no se limitaba al dormitorio. El análisis de las manchas de sangre reveló una pista crucial. Los primeros disparos no se efectuaron en la habitación principal. Había rastros diminutos, casi imperceptibles, de salpicaduras de sangre en la alfombra de la sala de estar, en la planta baja. Esta evidencia sugería que la agresión había comenzado en un espacio común, quizás durante un momento de aparente calma, o en el transcurso de una conversación que se había tornado oscura de forma abrupta. La secuencia de los eventos, según la reconstrucción forense, se configuró así. Olen había disparado a Caroline inicialmente en la sala de estar o en un área adyacente. Lo que siguió a este primer acto de violencia fue tan controlado como aterrador. En lugar de huir o entrar en pánico, Olen, en un estado mental alterado pero extrañamente sereno, había trasladado el cuerpo de Caroline, o lo que quedaba de él, escaleras arriba, hasta el dormitorio. Una vez allí, la había colocado en la cama. Este acto final, de mover y acomodar el cuerpo de su esposa, era el testimonio de una mente que, incluso al borde del abismo, mantenía un perturbador sentido del orden y la finalización. El capitán de la policía local declaró que, a pesar de la brutalidad del evento, el crimen había sido limpio, realizado sin dejar un rastro de caos descontrolado, más allá de la violencia inherente al acto. Esta macabra disciplina subrayó la paradoja de Olen, un hombre que había vivido para el control y que incluso en su último y más terrible acto, se negó a soltarlo. Tras confirmar que se trataba de un caso de asesinato-suicidio perpetrado por Olen Johnson, el foco de la investigación se desplazó hacia el motivo. El público, la comunidad de American Fork y los propios familiares exigían una explicación racional para un acto tan irremisible, pero los detectives se encontraron rápidamente con un muro de silencio. El rompecabezas de Olen Johnson no encajaba con el crimen que había cometido. La conmoción social fue inmensa. Los vecinos, los colegas de trabajo de Olen y los estudiantes de canto de Caroline se negaban a aceptar la conclusión. ¿Cómo podía un hombre tan disciplinado, un pilar de su comunidad, con una fe tan arraigada y un matrimonio de 32 años, desmoronarse de esta manera? La policía se vio obligada a explorar todas las teorías posibles, una a una. Teoría 1. La crisis financiera. Se examinaron las cuentas bancarias de la pareja y la situación fiscal del negocio de Olen. Los resultados fueron contundentes. Su empresa era rentable, no tenían deudas excesivas ni problemas financieros que pudieran catalogarse como desesperados. La tensión económica, a menudo un detonante en este tipo de tragedias, fue descartada. Teoría 2. El conflicto con terceros o la traición. Se revisaron los registros telefónicos, los correos electrónicos y la actividad en redes sociales de ambos. No se encontró evidencia de infidelidad, ni de amenazas externas, ni de conflictos graves con socios o conocidos. Las puertas y ventanas estaban cerradas y aseguradas desde el interior. La posibilidad de un intruso o un robo fallido fue descartada por la escena del crimen. Teoría 3. El conflicto matrimonial crónico. Aunque el incidente de 2020 era un punto de alarma, los interrogatorios a los hijos revelaron que, si bien la pareja había crecido distante en los últimos años, no había habido peleas explosivas, amenazas de divorcio o escaladas de violencia recientes. La tensión era sutil, silenciosa, una fisura emocional, no una guerra declarada. Olen y Caroline habían mantenido una relación basada en el respeto y la cooperación logística. Una vez que se eliminaron todas las explicaciones externas y racionales, la investigación
se vio forzada a mirar hacia adentro. El enigma se resumía en la pregunta: ¿cómo es que un hombre con tanto autocontrol y una vida tan estructurada no dejó rastro de la devastación que estaba a punto de causar? El contraste entre el Olén público, serio, devoto, exitoso, y el Olén perpetrador, violento, asesino, suicida, era tan grande que la única conclusión plausible que quedaba flotando en el aire era también la más inasible y trágica: un colapso emocional o psiquiátrico que se había gestado en las profundidades de su ser. El caso de los Johnson se convirtió en un recordatorio sombrío para los investigadores. No todos los motivos pueden ser grabados en papel. A veces, la verdadera razón de la tragedia es un proceso invisible que tiene lugar en la mente, un terror interno que se aísla de la lógica y la razón, y que se manifiesta en un estallido final e incomprensible. El velo de la vida privada de Olin Johnson seguía siendo impenetrable, incluso en la muerte. Al encontrarse sin un motivo externo claro, la investigación se centró en el único lugar que quedaba: la mente de Olin Johnson. Los detectives examinaron minuciosamente sus últimas actividades en busca de una señal, una amiga de pan digital que pudiera explicar el abismo que había consumido al hombre. 4 días antes de que se rompiera el silencio en American Fork, Olén había publicado una frase inusual en una de sus cuentas en redes sociales. Era una declaración concisa y extrañamente personal, especialmente viniendo de un hombre que se caracterizaba por su reserva. No importa lo mala persona que sea, las motocicletas siempre me han cubierto. La frase era una revelación mínima, pero poderosa, que ofrecía un vistazo a un conflicto interno. Hablaba de un sentimiento de fracaso o de insuficiencia que Olén sentía hacia sí mismo, una oscuridad que lo llevó a buscar consuelo en una actividad mecánica e inanimada que no juzgaba. La conducción, para los investigadores, era la confirmación de que, tras el muro de la disciplina, se ocultaba un hombre que luchaba con su propia identidad y valía. Este post, junto con el historial médico y las entrevistas con sus allegados, que recordaban sus episodios de distanciamiento emocional y la depresión leve del pasado, finalmente dio a los psiquiatras forenses una dirección. Ellos postularon una explicación que, si bien no era un motivo en el sentido legal, era una causa en el sentido psicológico. Olin Johnson había sufrido un episodio psicótico agudo. Un episodio psicótico agudo, a diferencia de una depresión controlable, implica una ruptura con la realidad. Se caracteriza por una distorsión del juicio, un pensamiento desorganizado y, a menudo, el convencimiento de que la única solución a una situación insoportable es una acción drástica y definitiva. Esta hipótesis explicaba la calma aterradora con la que Olén había ejecutado el crimen. No actuaba como un hombre en una rabia ciega, sino como alguien que lleva a cabo un plan bajo una lógica interna distorsionada. En este marco, su último acto no fue un arrebato de odio, sino un intento desquiciado de resolver el problema que percibía. Para su mente rota, tal vez vio en la aniquilación de su familia y de sí mismo la única forma de escapar de una tensión insoportable o de un futuro que se había vuelto intolerable. Esta conclusión, aunque la más cercana a la verdad, dejaba un gusto amargo. Significaba que la verdadera razón de la tragedia residía en las profundidades de un mundo interior inaccesible, una batalla silenciosa que Olén libró solo y que lo consumió por completo. La perfecta estructura de su vida no solo no pudo protegerlo, sino que, de hecho, pudo haber alimentado la enfermedad al negarle la válvula de escape para sus emociones.
La imagen final del dormitorio de los Johnson era el último y más escalofriante testimonio del control que Olen había mantenido hasta el final. Tras disparar a Carolyn en el piso de abajo, su mente, aunque rota por la psicosis, ejecutó un acto de finalización y macabra ternura. La había llevado arriba y la había acostado, tapándola y doblando sus brazos sobre su pecho. Un gesto de cuidado en medio de la violencia. La colocación de los cuerpos, casi simétrica, era su última y extraña muestra de conexión, un deseo retorcido de seguir unido a ella en el final que él mismo había dictado. Este acto fue el último momento de lucidez distorsionada, una decisión final y premeditada de poner fin no solo a su propio sufrimiento, sino también a la vida que había construido meticulosamente, arrastrando a su esposa consigo. En su mente, esto pudo no haber sido un acto de destrucción, sino la única forma posible de preservar el orden que se le escapaba, de detener el desmoronamiento interno. El 15 de julio de 2024, semanas después del descubrimiento, el caso fue cerrado oficialmente. La oficina del sheriff del condado de Utah emitió su conclusión. El crimen fue cometido por Olen Johnson y la muerte de Carolyn fue clasificada como homicidio y la de Olen como suicidio. En el informe oficial, la casilla del motivo quedó vacía, simplemente señalando que la causa no había sido hallada. El documento solo registraba lo que había sucedido, nunca el por qué. Las consecuencias para la familia fueron inmediatas y devastadoras. Los 6 hijos se quedaron huérfanos, obligados a enfrentar la inimaginable realidad de la tragedia. La casa, que antes resonaba con la música y la vida, ahora permanecía en un silencio opresivo. El hijo menor, el adolescente que hizo el descubrimiento, requirió ayuda profesional. Durante mucho tiempo, la imagen de la escena lo persiguió. Sus médicos lo diagnosticaron con un trastorno de estrés postraumático, una cicatriz psicológica que llevaría consigo el resto de su vida. Las dos familias, la de Carolyn y la de Olen, estuvieron involucradas en la investigación, pero la conclusión del colapso psiquiátrico fue difícil de aceptar para todos. Recordaban el amor, el respeto y la vida tranquila, y sin embargo, las pruebas forenses eran irrefutables. El arma, las huellas, los informes de los expertos. Este caso se convirtió en un recordatorio aleccionador para los investigadores y para la sociedad. En ocasiones, la verdad más sombría de una tragedia radica en las profundidades de las experiencias internas de una persona, lejos del alcance de cualquier investigación externa o lógica racional. Para los hijos de Carolyn y Olen, el recuerdo de sus padres es ahora una madeja dolorosa. El amor y el dolor están irremediablemente entrelazados en sus mentes. Mensaje final. Con el tiempo, es posible que la intensidad del dolor se mitigue, pero nunca desaparecerá del todo. La historia de Olen y Carolyn Johnson es un susurro inquietante sobre los peligros de la fachada perfecta y el costo devastador de la lucha en soledad. Si estás luchando, si te sientes abrumado, perdido, o si la presión interna se vuelve insoportable, recuerda esto. No tienes que atravesar la oscuridad solo. La luz puede encontrarse cuando hay alguien dispuesto a escuchar.